Hola y bienvenido a un nuevo video de Netsarrollando. En este video estaremos viendo la creación de una nueva tabla para nuestra base de datos Bookstore, en la cual ya hemos creado la tabla de countries, de países y de editoriales. Entonces, para este video estaremos creando una nueva tabla que es la de categorías, que estas tablas son tablas pequeñas de soporte para lo que serían las operaciones de ejemplo que nosotros vamos a tener en esta librería. Bien, entonces vamos con la tabla de categorías, donde estaremos viendo cosas nuevas que aprender. Bien, para ello entonces voy a utilizar lo que es la base de datos Bookstore. Bien, separo con lotes y voy a escribir nuestro comando create table. La vamos a llamar categories, o sea, categorías. Vamos a abrir paréntesis para agregar los campos de nuestra tabla. Bien, en nuestra tabla vamos a agregar un campo ID, pero este campo el día de hoy va a ser diferente. Lo vamos a crear no como un entero identity, ya eso lo vimos en una tabla anterior, sino que lo vamos a crear como un unique identifier. Bien, entonces voy a indicar aquí unique identifier. Bien, vemos que se coloca azul por ser palabra reservada del lenguaje Transact SQL, y vamos a indicar que es not null, es decir, que no va a aceptar valores nulos. Bien, el campo, el tipo de campo que estamos indicando aquí, el tipo de dato unique identifier, es el tipo de dato para los with, es decir, para valores que son globalmente únicos en tablas, en bases de datos y en servidores. Entonces el término with significa Globally Unique Identifier, ¿eh? Es un identificador único global que actualmente es muy conocido. Bien, entonces voy a cerrar un momento aquí, a ocultar esta pestaña, el explorador de objetos, y continuamos. Bien, entonces esta tabla va a estar compuesta de un ID que es de tipo Unique Identifier, y luego por un campo llamado category, bien, que va a ser como tal la categoría. En este caso lo que queremos crear son categorías de libros, y este campo va a ser nvarchar, es decir, un tipo de dato de caracteres variables y que acepta caracteres de tipo Unicode, y va a ser de longitud 100 y también va a ser not null. Bien, entonces básicamente esto es lo que se corresponde con nuestra tabla. Entonces vamos a guardar. Bien, y vamos a hacer el guardado de nuestro documento. Presionamos guardar o control S y vamos a ir a la carpeta 2 que hemos creado de tablas, y vamos a crear, en este caso, nuestro tercer archivo, que lo vamos a llamar categories. ¿Bien? Categories. Guardamos y allí lo tenemos ya. Ahora bien, entonces vamos a crear un nuevo query, un nuevo archivo, donde vamos a crear las restricciones para esta tabla. Bien, entonces si yo vuelvo acá y vuelvo a mostrar mi árbol de objetos, puedo crearlo. Primero reviso la sintaxis, que esté correcta, lo ejecuto, y vemos que si actualizamos las tablas, nos damos cuenta que ya tenemos la tabla de categorías, ¿bien? Donde se nos muestra el campo ID como de tipo Unique Identifier y categoría de tipo nvarchar. Entonces aquí vemos que no tenemos ningún tipo de restricciones. Ahora vamos a crearlas, ¿bien? Entonces, de igual manera, utilizamos la base de datos Bookstore. Separamos con lotes, por lotes con Go. Vamos a ingresar un alter table, que hemos hablado que lo que hace es que permite modificar la estructura de una tabla. Vamos a agregar una restricción, a constraint, que en nuestra nomenclatura va a ser pk category ID, y en este caso va a ser primary key
nuestro campo ID. Básicamente estamos indicando que el campo ID va a ser la clave primaria de nuestra tabla categorías y que así se va a llamar la restricción. Entonces, con primary key lo que estamos indicando que el campo ID va a ser el identificador, el campo identificador clave de nuestra tabla, es decir, nunca va a poder tener valores iguales. Y entonces, luego vamos a generar otro alter table para nuestra tabla. Vamos a agregar una restricción y vamos a conocer algo nuevo, vamos a mostrar algo nuevo. En este caso, lo que quiero hacer es que quiero generar por defecto un nuevo UID para mi campo ID. Entonces, vamos a crear una restricción que va a generar valores por defectos para el campo ID. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es como arriba agregar una restricción, le estoy indicando el nombre y aquí lo que voy a hacer es que voy a indicar default con la palabra clave de Transact SQL default y voy a indicar lo que estoy diciendo aquí es que por defecto se va a generar un nuevo valor que va a ser el siguiente, va a ser new ID para el campo ID. Bien, entonces aquí lo que estoy diciendo es que quiero que por cada inserción en mi tabla categorías se genere un nuevo ID por defecto para el campo ID. Y aquí quiero aprovechar de hacer un ejemplo de esta función newID que nos permite generar un nuevo newID, un nuevo valor para el campo de tipo unique identifier. Entonces, por ejemplo, si yo hago aquí un select newID y lo ejecuto, vemos que nos devuelve ha generado automáticamente un ID de tipo Unique Identifier. ¿Bien? Entonces, este valor es único y es único tanto para esta tabla como para el servidor, como para la base de datos. Bien, entonces, eso es lo que yo estoy indicando que se va a generar por cada inserción que se realice en mi tabla categorías. Entonces, también voy a dejar comentado esto. Bien, y luego lo que vamos a hacer es vamos a separar por lotes nuevamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar en nuestro campo category. Entonces voy a hacer otro alter table para mi tabla categories y voy a agregar una restricción de tipo unique que ya la vimos en otro video. Entonces, en este caso voy a indicar que el campo category va a ser, bien, este campo va a ser único, es decir, no puedo tener categorías de libros que se llamen igual. Y posteriormente lo que vamos a hacer es otro alter table a nuestra tabla, donde vamos a agregar una restricción, en este caso la vamos a llamar not empty category, que va a ser la restricción check, donde va a validar que el campo categoría inicie como la siguiente expresión. Entonces vamos a indicar que debe iniciar con una letra, o sea que debe iniciar con una, con dos, con tres letras y que luego siga como necesite. Es decir, en esta restricción lo que estoy diciendo, mira, valida cuando insertes, ¿verdad?, que el campo categoría tenga al menos tres letras, o sea, que inicie con tres letras.
¿Por qué esto? ¿Por qué 3 letras? Básicamente, de alguna forma, lo que quiero saber es que sea una palabra válida. Es decir, una categoría de un libro puede ser ficción, novela, no sé, humor. Entonces, esas categorías de libros pues no pueden ser una letra, sino que lo que quiero es una palabra que identifique de forma adecuada la categoría del libro. Entonces, para evitar que inserten valores en blanco o que inserten valores inadecuados, bueno, que por lo menos tenga 3 letras y continúe. Recordando que en expresiones regulares de Transa SQL, esta expresión entre corchetes AZ lo que me está indicando es precisamente que está aceptando un valor entre A y Z, ¿no? Cualquier valor, en este caso, de letras. Aquí estoy indicando que sea otra letra y aquí que sea otra letra cualquiera de A a Z. Y con el signo de porcentaje lo que estoy indicando es, bueno, y luego acepto cualquier cosa, un espacio y otra palabra, o una palabra más grande, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, listo. Voy a presionar Control R para quitar la ventana de abajo. Y aquí tenemos ya nuestras restricciones para nuestra tabla categories. Entonces lo voy a ejecutar, voy a validar la sintaxis y lo voy a ejecutar. Y vemos que se ejecutó correctamente. Control R para quitar, vuelvo a mi explorador de objetos. Y si actualizo mi tabla categories, clic derecho, refresh, vamos a ver que ya tengo el icono de clave primaria. Aquí también me la indica para el campo ID. Vemos que tenemos la clave primaria para este campo ID y la clave única para el campo categoría. Y en restricciones tenemos que sea no vacío el campo categoría, y estoy indicando un default para el campo, para nuestro campo ID, que de manera que cada vez que yo inserte un valor se va a generar un valor único de tipo Unique Identifier para mi campo. Bien, entonces vamos a colocar por aquí. Bien, quiero colocar por aquí. Entonces lo que hice fue ubicar la ventana para que podamos ver las dos. Y podemos ver aquí el trabajo realizado en esta clase. Hemos visto cómo crear un campo de tipo Unique Identifier, algo diferente, y también estamos viendo cómo indicar un valor por defecto cada vez que se inserte un registro en nuestra tabla. Entonces, espero que les ayude y muchas gracias.